Bienvenidos, apreciados participantes, a la sesión número 49 de la Teleclínica Ecopediatría Crecimiento Talla Baja, programa de educación médica continua que se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela los primeros viernes de cada mes, dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jesús Velázquez, médico pediatra, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene sumo placer en saludarlos cordialmente. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 4 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Igualmente, invitamos a los asistentes a realizar sus preguntas por el canal de YouTube de SOS Telemedicina después de la presentación de los ponentes. Igual que en anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy conocimientos con expertos nacionales sobre salud infantil. Y en esta ocasión se trata de analizar y discutir el tema hepatitis en pediatría. El propósito de tratar este tema es mantener informado a la comunidad pediátrica, médicos generales y personal de salud sobre esta enfermedad frecuente en niños de variada etiología, pero en la mayoría de los casos producto de infecciones virales. Justamente en los últimos meses, la comunidad científica internacional ha informado sobre algunos casos de hepatitis en niños cuya etiología no ha sido bien definida, caracterizada por evolución no habitual y de extrema morbimortalidad. Esta situación dio origen a que el 15 de abril del 2022, la Organización Mundial de la Salud publicara una alerta sobre casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños en el Reino Unido, que se ha extendido a más de 20 países donde se han reportado alrededor de 600 y tantos casos. Aunque hay pocos datos para definir si se trata de un brote o situación de epidemia, la Organización Mundial de la Salud la considera como de riesgo bajo. No obstante, dada la preocupación que ha despertado esta situación entre los grupos médicos, hemos considerado invitar a 3 conocidos pediatras expertos en los temas a tratar para que compartan sus conocimientos actualizados sobre hepatitis en pediatría. Doctora Carmen Esther López, médico pediatra, especialista en gastroenterología pediátrica y hepatología del Hospital de Niños J.M. de los Ríos y de la Clínica Santa Sofía, quien nos hablará sobre consideraciones generales de la hepatitis en pediatría. Doctor Juan Félix García, médico pediatra, especialista en infectología, ex jefe de servicio de infectología del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, profesor de la Cátedra de Clínica Pediátrica y Puericultura de la Escuela de Medicina José María Vargas, Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quien nos hablará sobre hepatitis fulminante. Y el doctor Alejandro Rísquez, médico pediatra, especialista en epidemiología, profesor titular de la Facultad de Medicina, Escuela de Medicina Luis Racetti, y jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social de esa Escuela de Medicina. El doctor Rísquez nos hablará sobre epidemiología y vacunas contra la hepatitis viral. Damos pues la palabra a la doctora Carmen Esther López para que nos hable sobre consideraciones generales de la hepatitis en pediatría. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar un breve repaso de las hepatitis básicamente virales aquí en Venezuela. La hepatitis A es una hepatitis aguda, es la más frecuente en Venezuela, tiene una incidencia de aproximadamente el 50% en menores de 10 años, y la causa un hepatovirus que es de la familia de los Picornaviridae. Es un virus RNA y de cadena simple y no está envuelto. Ahí vemos más o menos la distribución mundial. En Venezuela, como tenemos esa alta incidencia, la vacuna está autorizada en mayores de 1 año. La transmisión es fecal-oral, lo cual tiene mucho que ver con el nivel sanitario y la calidad del agua. También el consumo de alimentos crudos provenientes de agua contaminada, y el nivel sanitario intrafamiliar es muy importante, ya que si no hay una salubridad adecuada dentro de la familia, pues el grupo familiar puede contagiarse. En el ciclo evolutivo de la enfermedad, tenemos un periodo de incubación de más o menos de 15 a 50 días, pero tiene un periodo preictérico
en lo cual pueden tener síntomas inespecíficos. La ictericia generalmente es más frecuente en mayores de 5 años, en el 80%. Cuando los niños son menores de 2 años, está presente solo en el 20%. Es una hepatitis aguda, no evoluciona a la cronicidad y el virus en ese puede estar presente incluso hasta 4 meses después de inicio del contagio. A mayor edad, mayor es la severidad de la hepatitis, o sea que es más severa en adultos y se considera que en muchos casos es el ente disparador de una hepatitis autoinmune. La prevención, cuando hay un contacto, se tiene que hacer inmediatamente después, preferiblemente en los primeros 6 días posterior al contacto, con la inmunoglobulina y la vacuna conjuntamente. A partir del año, como lo dije, está dentro del esquema de vacunación aquí en Venezuela y son 2 dosis de vacuna. La hepatitis B es el único virus DNA que causa hepatitis dentro de los conocidos. Es un hepatinavirus y está alrededor de 300 a 400 millones a nivel mundial. Hay personas, esta es diseminada en todo el mundo. A mayor edad hay mayor prevalencia y la transmisión es por contacto parenteral, sexual, de secreciones corporales, sangre, etc. Mayor riesgo de contagio están los pacientes institucionalizados, trabajadores de salud, hemodiálisis, pacientes con... Antes se veía mucho en pacientes hemato-oncológicos, pero al incluir la vacuna dentro del esquema nacional de vacunación, ya se ven muchísimo menos pacientes hemato-oncológicos con hepatitis B. Los contactos domiciliarios, homosexuales, los drogadictos intravenosos y los inmigrantes a áreas endémicas. Lo importante de la hepatitis B es que tiene 2 maneras de transmisión, la vertical y la horizontal. En la vertical, los hijos de madres que tienen antígeno de superficie positivo, el 90% se contagia. Y los que tienen antígeno el antígeno E positivo, el 90% se contagia, pero los que tienen antígeno de superficie positivo con antígeno E negativo, el 20% se contagia. Y de ellos, el 90% pasa a la cronicidad. Y esta es una causa de desarrollar hepatocarcinoma y cirrosis hepática a temprana edad. Hemos tenido pacientes, adolescentes, con hepatocarcinoma que tienen hepatitis B. Y además de esto, estos pacientes de transmisión vertical pasan a ser pacientes que transmiten la enfermedad horizontalmente, incluso en el ciclo familiar. Y esto es, por lo importante de esto es a nivel epidemiológico que hay que hacer la intervención. La vacuna en la transmisión vertical hay que ponerla en las primeras 12 horas del nacimiento conjuntamente con la inmunoglobulina hiperinmune en diferentes sitios de punción. Posteriormente, en la evolución de este paciente, hay que hacer una serología control a los 6 meses y la lactancia materna no está contraindicada en los hijos de madres con hepatitis B. Dentro de la evolución de la hepatitis, la forma aguda, lo importante es que hay formación del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Y hay formación, por supuesto, de la IgM anticore y del anticuerpo contra la hepatitis y contra el antígeno E. En la forma crónica no hay formación del anticuerpo contra el antígeno de superficie y hay dos formas de esta evolución crónica. Unos que forman anticuerpos contra el antígeno E y otros que no forman anticuerpos contra el antígeno E. Y es una mutación que ocurre básicamente en Europa. Es donde más se ve. Como dije antes, lo importante en la evolución es detectar las complicaciones o las secuelas y por lo que tenemos que hacer función hepática con regularidad y detección de alfa-fetoproteína conjuntamente con una ecografía abdominal para
detectar tempranamente el desarrollo de un hepatocarcinoma o de la evolución a la cirrosis. La hepatitis C es causada por un virus RNA de la familia de los flavivirus. Es un virus que muta mucho, por lo que nos ha sido posible desarrollar una vacuna. Hay 6 genotipos con más de 80 subtipos. Todavía se ve con frecuencia la transmisión por transfusiones sanguíneas, sobre todo en pacientes de alto riesgo como son los hemato-oncológicos. En pediatría también vemos la transmisión vertical, por eso estamos los pediatras involucrados en la hepatitis C. Hay diferentes reportes de transmisión vertical, pero se cree que va del 5 al 25% de las madres de niños con hepatitis C que pasan a la cronicidad, por lo que la serología se hace después de, algunos dicen 1 año, otros dicen 2 años, para que realmente saber que ha sido negativa o persiste positiva ese RNA en sangre. Las madres con virus de hepatitis C coinfectadas con HIV tienen un 36% de transmisión a sus niños. La lactancia materna no está excluida de los niños con hepatitis C, sin embargo, los de HIV y hepatitis C sí hay que omitirlo. La seroprevalencia varía en los países, pero aumenta mucho el riesgo en pacientes hemofílicos por politransfusiones, al igual que los, como dije antes, hemato-oncológicos. Los contactos intrafamiliares va del 1 al 10% y el contacto sexual también se ha descrito como contagio. La clínica puede ser inespecífica, incluso asintomática, y puede dar fatiga, artralgia, aminotransferasas elevadas o normales. El nivel de histología no tiene, o la inflamación histológica no tiene nada que ver con el nivel de aminotransferasas, y en la cronicidad las aminotransferasas fluctúan, pueden ser incluso normales o estar levemente elevadas. Los pacientes evolucionan a la cronicidad en un 80% y de estos el 20% desarrolla cirrosis. La hepatitis D es una hepatitis de un virus RNA, pero está casada con la hepatitis B. Ella sola no puede infectar, por lo que hay 2 maneras de contagio. La coinfección, que los 2 virus se infectan. Si el paciente se infecta con los 2 virus a la misma vez, esta es autolimitada en adultos, o la superinfección, que es un paciente con hepatitis crónica B, adquiere la infección por hepatitis B. Esta sí agrava el curso de la enfermedad de este paciente y produce hepatitis fulminante en un porcentaje más o menos elevado. La detección es por la IgM anti-hepatitis D y la prevención es por la vacuna de la hepatitis B. Su distribución geográfica está muy vinculada con la hepatitis B, porque es necesaria. La hepatitis E es un virus RNA de la familia de los epevirus y también está muy relacionada en el contacto fecal oral y está muy relacionada con la salubridad y la calidad del agua. Es muy frecuente en los países del continente asiático y africano, también se ve en Centroamérica. El genotipo tiene 4 genotipos, el 1 y el 2 se produce en los países en desarrollo de estos continentes y produce brotes o puede ser casos esporádicos, generalmente en adultos jóvenes, y es muy grave en mujeres embarazadas, con una mortalidad que del 25 al 35%. En los países en desarrollo de estos continentes hay casos esporádicos y se cree que es una zoonosis y afecta generalmente a ancianos e inmunodeprimidos, y se ha visto que producen cronicidad, sobre todo en estos pacientes inmunodeprimidos y que pueden recibir un trasplante hepático y por eso pues se cronifica. La vacuna está solamente autorizada en China y es efectiva. Como ya dijimos, las embarazadas es realmente fulminante, con alta mortalidad, y la clínica pues, se presenta en los genotipos 1 y 2 solamente en 1 al 10% de los pacientes. La evolución
En la fase aguda, pues la formación del anticuerpo IgG contra el virus de la hepatitis B. Y para terminar, este cuadro que resume más o menos la evolución, y para darle entrada al doctor Juan Félix, vemos en la última línea que la hepatitis A produce, es fulminante en menos del 1%, al igual que la hepatitis B. La hepatitis C es muy raro que produzca hepatitis fulminante. La hepatitis E solamente en los inmunocomprometidos, y la hepatitis delta en pacientes con sobreinfección. Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos a oír al doctor Juan Félix García, quien nos hablará de hepatitis fulminante. Adelante, Juan Félix. Bueno, buenos días. De nuevo por acá y agradeciendo a SOS Telemedicina por la invitación en un tema que prácticamente nos estalló en la cara, nos sorprendió al mundo académico, al mundo científico, al mundo sanitario, al mundo infectológico, etcétera, con esto que aún está en pleno desarrollo. ¿Dónde la pasó? Aquí, ¿verdad? Aquí. Se creó un término, y es un término creado por CDC, de personas bajo investigación, porque había una enfermedad, que era la hepatitis, que tenía un comportamiento fulminante. La hepatitis fulminante o la hepatitis en general tiene la misma clínica, bien sea el agente causal. Puede ser una hepatitis viral A, B, y ahora la fulminante, en la que el comportamiento es esencialmente el mismo. Cuando empezaron a ver pacientes con hepatitis con serología negativa a los gérmenes convencionales, empezaron a crear ese término de personas bajo investigación, y eran niños menores de 10 años con elevación de transaminasa, con una etiología desconocida, con o sin estudio para adenovirus, desde el momento en que empezaron los reportes y la alarma internacional, que fue octubre del 2021. ¿A qué se debe esta hepatitis fulminante? No lo sabemos. Los que investigan la medicina sanitaria, la epidemiología y los que hacen ese tipo de asociaciones encuentran que el paciente que tiene hepatitis fulminante se le encuentra, cuando hay ausencia de hepatitis A, se le están encontrando con mayor frecuencia adenovirus del serotipo 41. Mucha gente salió a decir, tenemos una nueva hepatitis fulminante por adenovirus 41, pero la cosa no es tan así. Siguieron investigando y encontraron que hasta un 30% de los pacientes tenían también seropositividad frente al virus SARS-CoV-2. La cosa se está como complicando y se sigue investigando el por qué entonces un adenovirus que se conoce desde tiempos atrás y que en Venezuela por lo menos es muy presente entre nosotros, entre los pacientes pediátricos. Y bueno, ¿cuáles son las hipótesis? ¿Qué se está trabajando desde el principio? Que, bueno, el adenovirus es un germen frente al cual hay insuficiente exposición cuando se presentó la pandemia. Y eso hacía pues que el paciente pediátrico era más susceptible. Otra posibilidad era que había una exposición al COVID o a un tóxico o a un fármaco. Y otra, que la eliminación de las medidas de contingencia ha venido generando una ola de infección masiva a los adenovirus. Estas son más o menos un acercamiento, un approach para ver cómo nos explicamos el asunto de la hepatitis fulminante. Entonces, el causante sería una infección por adenovirus con tropismo intestinal posterior a una infección por SARS-CoV-2 que daría lugar a reservorios, es decir, superantígenos del virus en el intestino. Me da la impresión de que está perdiendo un poco de importancia, de valor a nivel de los grandes motores de información sanitaria en el mundo, que en octubre, en noviembre, en diciembre, en los meses iniciales de este año, había bastante información sobre hepatitis fulminante y últimamente ya ha perdido como interés en frente del mono, del virus del mono, que está como copando los escenarios informativos periodísticos y sanitarios. Para el 3 de mayo
la Organización Mundial de la Salud registraba 200 casos y 20 países involucrados, y sobre todo en Europa. Es una enfermedad de origen desconocido y recordemos que es una enfermedad que arrancó el 5 de abril en el Reino Unido en pacientes sin antecedentes previos. ¿Por qué antecedentes? Hay que registrarlo porque cuando yo tengo un paciente con una hepatitis, lo primero que le pregunto es cuáles son sus hábitos alimentarios. Lo segundo que le pregunto es cómo es el procesamiento de los alimentos en casa. El tercer antecedente es si tiene o no vacuna. Y así sucesivamente yo voy armando un diagnóstico no solamente clínico, sino por antecedente, que puede ser una de las enfermedades comunes productoras del virus A, el virus B, en nuestro medio. El 8 de abril, unos cuantos días después de Inglaterra, empezaron a detectarse casos en España, en Israel, Dinamarca, Italia, USA, Indonesia y Bélgica. Fíjense que a países que están distantes ya están reportando el asunto. Entonces, eso complica la investigación. ¿Qué está pasando? Que aún no habiendo la posibilidad de un contacto, una exposición, un agente que nos pueda explicar qué está pasando, que en Indonesia hay casos y que en España también. La clínica no es tan diferente a lo que nosotros conocemos. Hay ictericia, hay diarrea, hay vómitos, dolor abdominal en pacientes que no tienen fiebre, con serología negativa para los agentes productores de hepatitis. Ahora bien, es tan severo y tan aparatoso el cuadro que en aquellos países desarrollados que tienen bien adelantada la tecnología del trasplante hepático, en el 10% de estos niños ha habido la necesidad de un trasplante hepático, con éxito. Se sigue reportando como agente causal probable al adenovirus en un 41%, y dejamos interrogado al SARS-CoV-2, y puede haber otro virus que aún no ha aparecido. Puede ser, de pronto aparece algún investigador por ahí diciendo, no lo encontré. En este momento hay 614 casos en el mundo, con 14 fallecidos. Y pues ha habido un aumento de casos en un periodo corto de tiempo. ¿Por qué? Es una pregunta que tampoco nos podemos responder. ¿Cómo es que de pronto aparece aquí, allá y más allá y acullá? No lo sabemos, pero ese es el hecho. Agradezco al doctor Velázquez esta diapositiva que nos la mandó con suficiente anticipación para ver qué es lo que está pasando, que se asocia la hepatitis aguda, fulminante, con el SARS-CoV-2. Entonces, empezaron a aparecer en The Lancet hipótesis. Y aparentemente, el SARS-CoV-2 tiene en algún punto de su estructura un superantígeno. Ese superantígeno sería el responsable de una estimulación. Bueno, por supuesto que el SARS-CoV-2 aparentemente se queda en el ser humano después que tú sufres una enfermedad. Pero eso hace también que si el SARS-CoV-2 se queda en el cuerpo del paciente y se queda también una pequeña porción, que son espicas del virus, esas espicas serían las responsables del comportamiento como superantígeno. ¿Qué es un superantígeno? Es un agente, es una porción de virus, o es un virus, que produce una estimulación masiva de tipo, por supuesto, inmunológico. Hay una alteración inmunológica masiva y se observa una producción importante de células B y de células T. Hay un desorden inmunológico que, por supuesto, explicaría, de acuerdo con esta hipótesis, con este autor que publicó en Lancet, aparentemente el SARS-CoV-2 es el punto de partida para que se presente una aparición del adenovirus que también está por allí dando vuelta. ¿Por qué el adenovirus? El adenovirus no es nada extraño en nuestros niños. El adenovirus es un germen muy común en pediatría. De hecho, nosotros cada vez que estudiamos un paciente por patología respiratoria, por patología intestinal, por muchas veces patología ocular,
por patología eruptiva, por muchas cosas, siempre estamos pidiendo, aparte de los virus usuales, estamos también, si nos lo permite el laboratorio, estudiamos adenovirus a ver cómo está. Bueno, ahora tenemos que pensar en el adenovirus produciendo un ataque masivo, brutal, escandaloso, como hepatitis aguda fulminante. Entonces, esto sería como más o menos la hipótesis cercana en la que hay una hepatitis fulminante y hay un antecedente que empezó por una infección previa por el virus del SARS-CoV-2, coronavirus, y que generó pues la aparición del superantígeno. Ahora me pregunto yo, ¿nos quedamos allí o van a aparecer otras informaciones? Si el SARS-CoV-2 nos produjo una estimulación masiva de algunos grupos celulares, entonces yo estoy autorizado a pensar que las pericarditis, los fenómenos de fibromialgia, que los fenómenos de tipo neurológico, que los fenómenos de tipo cardiovascular. Entonces, ¿no será acaso que esos eventos post-COVID también tienen que ver con SARS-CoV-2? Me provoca pensar. Vamos a esperar, porque yo creo que estoy muy especulador. Entonces, ya como lo dijimos, el SARS-CoV-2 contiene un superantígeno que no está en otros coronavirus. Los superantígenos fueron descritos en 1989 y son muy potentes, producen fuertes respuestas inmunes a través de una hiperestimulación de células B y células T. Ahora, ¿qué puedo hacer yo dentro de lo poco que sé para evitar que se me presente la enfermedad? Bueno, si hay una hepatitis, aprendamos que hay que tomar las medidas contra la hepatitis para prevenir la hepatitis, pero si detrás de todo esto está el SARS-CoV-2, pues vamos entonces a impedir o vamos a continuar las medidas para enfrentar la diseminación, o sea, las medidas de contingencia, para enfrentar la diseminación del SARS-CoV-2. Es decir, vamos a seguir en la cosa esta de la mascarilla, el distanciamiento, el uso de gel, las vacunas. ¿Por qué? Porque si detrás de todo esto está ese monstruo que es el SARS-CoV-2, pues hay que hacer lo posible por evitar que se siga presentando la diseminación del virus. Concluyo. La hepatitis aguda fulminante por germen desconocido es aún un evento por conocerse. La hepatitis fulminante se asocia más a la población pediátrica. Entendamos que aparentemente el niño que se ha expuesto poco a los adenovirus y esto podría ser una causa. Al no tener suficiente información relacionada con la enfermedad, se deben tomar las medidas usuales de protección. Muchas gracias. Queremos decirles a los que se han comunicado con nosotros que estamos esperando sus preguntas. Pueden hacerlas perfectamente a través del canal de YouTube. Ahora vamos a invitar al doctor Alejandro Ríquez, quien nos va a hablar sobre epidemiología y vacunas contra la hepatitis virales. Adelante, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias nuevamente aquí en la Universidad Central de Venezuela, este esfuerzo por mantenernos siempre informados. Y por supuesto, de obligarlo a uno a repasar siempre estos temas tan importantes. Ya nos comentaba el doctor Félix García que la hepatitis aguda ha llamado la atención porque justamente ha atacado al grupo de los niños. Entonces, consideramos oportuno revisar la epidemiología y qué tenemos disponible en nuestro arsenal preventivo, que son las vacunas, para poder abordar estas hepatitis. La agenda que les tengo el día de hoy, vamos a hablar rápidamente sobre la epidemiología global, sobre las hepatitis virales. Luego, pues, los datos que tenemos hasta el año 2016 son muy interesantes. Algunas proyecciones epidemiológicas que estamos obligados a hacer porque no tenemos información del boletín semanal desde el año 2016 hasta ahorita. Y cuáles son las vacunas de hepatitis A y B que tenemos disponibles para poder darle esa ventaja a nuestros hijos.
Aquí tenemos una primera imagen donde claramente se ve, donde las esferas más grandes quiere decir que hay mayor cantidad de tasa de mortalidad por hepatitis. Vemos claramente cómo la región asiática es la que tiene la mayor mortalidad por hepatitis, y las hepatitis que más afectan a esos lugares son la hepatitis B y la hepatitis C. Cuando vamos a la región de las Américas, específicamente a nuestra región, vemos que disminuye esa tasa de mortalidad, sin embargo cambia y el virus de la hepatitis C parece ser el más prevalente, seguido de la hepatitis B. Las estadísticas mundiales nos hablan de 350 millones de personas que viven con el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C. Una carga importantísima, y esto conduce a complicaciones muy severas, como sabemos todos, que es la cirrosis y el carcinoma hepatocelular. Aquí tenemos entonces la distribución geográfica de la infección crónica por hepatitis B, y vemos que las zonas más oscuras, rojas, son donde tenemos la mayor prevalencia. Si nos fijamos, está en el sudeste asiático, Asia y África, en regiones del norte de América donde están los aborígenes, en regiones de Filipinas, Guinea, etcétera, donde hay grandes poblaciones de aborígenes, y en América Latina vemos que está circunscrito a la cuenca del Amazonas, también está relacionado mucho con las poblaciones indígenas. La hepatitis C, esta lámina nos muestra que todavía hay varias regiones del mundo que no sabemos cuál es la prevalencia. Sin embargo, si nos fijamos en nuestro continente, Venezuela aparece con una prevalencia para hepatitis C de 1 a 1,9%, y vemos que otros países de Latinoamérica son realmente con mayores niveles de prevalencia. Ahora, hablamos de la hepatitis A. La hepatitis A siempre o indudablemente preocupa de manera extraordinaria a nosotros los pediatras, no solamente por su frecuencia, sino por la posibilidad de una hepatitis fulminante. Vemos que está relacionada definitivamente a los países que tienen peores condiciones de saneamiento ambiental, a los países más pobres, y por supuesto que son la mayoría de los países que todavía no han implementado o han recientemente implementado las vacunas contra la hepatitis A. La carga viral en Venezuela es impresionante. Aquí tenemos los datos de morbilidad hasta el año 2016. Estamos hablando de esta rayita que nos implica que las hepatitis virales son endemoepidémicas. Tenemos que la carga de enfermedad diaria en los ambulatorios, en los hospitales de nuestro país, estamos hablando de 60 a 120 casos de hepatitis virales que nos ingresan todos los días a nuestros hospitales, a nuestros centros de salud. Cuando vemos qué tipo de hepatitis A, de hepatitis afecta más al venezolano, de acuerdo a nuestros datos de morbilidad del ministerio, vemos claramente que la primera es, la más arriba, es la hepatitis viral inespecífica, lógicamente porque en el sitio del ambulatorio no pueden diagnosticar exactamente cuál es. Sin embargo, la que le sigue es la hepatitis A, de una manera muy clara, y que tiene más o menos la misma curva en el tiempo, es una imagen en espejo de las hepatitis inespecíficas. Luego más abajo tenemos la hepatitis B, y finalmente desde el año 2005 se incluyeron dentro de los sistemas de morbilidad la detección de la hepatitis C, y aparece y ha venido aumentando importantemente. Cuando vemos entonces esa morbilidad porcentual, evidenciamos que a nivel del ambulatorio, del hospital, de la primera llegada del paciente al centro de salud, la mayoría son hepatitis inespecíficas. Luego tenemos casi un 27% que el médico refiere que es una hepatitis A, seguido de la hepatitis B con un 6%, y por último la hepatitis C por un 2%. La idea nuestra, como epidemiólogos, ustedes bien lo saben, es tratar de sacarle punta a esos datos, tratar de ver qué está oculto, la imagen clásica del iceberg. Entonces, aquí encontramos que, por ejemplo, una primera cosa que descubrimos hace unos años, hicimos una relación entre las hepatitis inespecíficas que diagnostican en los ambulatorios de las hepatitis A, y establecimos que por lo menos el 80 o el 90% de todas esas hepatitis podían ser seguramente hepatitis A. Esto nos hacía pensar, y aquí vemos la nueva imagen
de las hepatitis A, que las hepatitis A, de acuerdo al registro, están 4 o 5 veces más por debajo de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país, porque las hepatitis inespecíficas son realmente la mayoría y dentro de ellas son hepatitis A. Vamos a ver la mortalidad, lo evitable. A veces vemos este cuadro que nos recuerda el niño enfermo, el niño muerto que debería haber evitado que estar en esa situación. Entonces tenemos que dentro de toda la mortalidad, vemos que el 95% de todas las hepatitis son hepatitis crónicas o hepatitis B o C. Tenemos que solamente el 5% de la mortalidad es por hepatitis A. Hay un rubro interesante que hay que estudiar a fondo, que es el de las secuelas de hepatitis viral, que es el 24%, el cual nos mencionan los codificadores de la clasificadora internacional de enfermedades, que son personas que han tenido una insuficiencia hepática o han tenido cirrosis o han tenido un carcinoma y que están relacionados a una hepatitis viral anterior, por lo menos un año antes. Cuando vemos la mortalidad por hepatitis A, aparece la imagen en hamaca. Vemos que las puntas, los extremos de la vida son donde mayor número de muertes ocurren, que son los menores de 5 años, de 9 años, inclusive incluyendo los adolescentes, hasta llegar después subiendo por arriba de los 50 o 60 años. Mientras que la morbilidad, y esto nos habla sobre la endemicidad en Venezuela, vemos que todavía la mayoría de los casos se siguen detectando y han venido descendiendo en los niños preescolares y escolares. Sin embargo, queda un grupo importante de personas que no han enfermado, que se estima que alrededor del 25%, que pasa a los 15 o 20 años y todavía no ha sufrido la enfermedad. Se cataloga la enfermedad en estos momentos como de endemicidad intermedia. Sin embargo, sería interesante conocer qué ha pasado con la pérdida del saneamiento ambiental que hemos tenido durante los últimos 15 años. En cambio, la hepatitis B, claramente vemos que la mortalidad, si bien es cierto, ocurren muertes en los años tempranos de la vida, tal cual nos explicaron los profesores anteriormente. Una hepatitis B en un niño pequeño tiene una tendencia a la cronicidad muchísimo mayor y lamentablemente todas las complicaciones, incluyendo el hepatocarcinoma e incluyendo la muerte. Pero la mayoría de las muertes aparecen en personas de mayor edad. Este estudio es un estudio que hicimos varios infectólogos, realmente fue muy interesante, donde tratamos de estudiar la hepatitis A de acuerdo a su cero prevalencia, tomando dos variables importantes, que era la edad, menores de 5 años y de 5 a 15 años, y luego tomando el nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico tenemos el más claro, son los niveles altos y medios, y los más bajos son los niveles más pobres y los marginados. Entonces, claramente vemos que los niños menores de 5 años solamente alcanza como máximo un 24% de cero prevalencia positiva. Esto quiere decir, es una gran ventaja, que si logramos vacunar a los niños más temprano, tal cual nos indica la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, a partir del año de edad, le estamos dando un beneficio a los niños, tanto los niños de menor recurso como los niños de mayores recursos. Y luego, indudablemente, a partir de los 5 años, la socialización del niño hace que aumente de manera importante la cero prevalencia de hepatitis A y vemos cómo sube prácticamente al doble esa cero prevalencia. Estas proyecciones que les traigo, utilizando la herramienta del Google Trend, vemos cómo el ministerio nos permite conocer qué ha pasado hasta el año 2016. Cuando hacemos una comparación de la búsqueda de la palabra hepatitis y hepatitis A versus la hepatitis y la hepatitis A que ocurren en el país, vemos que se ocurre una imagen en espejo, con una correlación muy interesante. Es decir, a medida que hay mayor número de búsquedas, realmente están ocurriendo mayor número de casos. Eso ocurrió hasta el 2016. El Google Trend nos muestra que en los años 17, 18 y 19 ocurrió un nivel de búsqueda importantísimo en Venezuela de hepatitis A y estuvo relacionado con un aumento del número de casos, por lo menos en el sector privado, que pudimos documentar y que pudo ser documentado que era hepatitis A. Estamos esperando que el ministerio presente los datos para ver si realmente estas proyecciones pueden ser válidas. Pero sí pareciera que ocurrió definitivamente una gran epidemia de hepatitis A en los años 17, 18 y 19, más recientemente. Y ahorita vemos como en mayo, fíjense qué interesante,
la búsqueda de hepatitis, probablemente, como nos explicaba nuestro amigo el doctor Juan Félix García, está relacionada a la hepatitis fulminante de origen desconocido, y vemos que hay una búsqueda importante de los datos. Bueno, hablemos un poco de lo que más nos importa, las vacunas contra la hepatitis. Ojo, hay que vacunarse. Sabemos entonces que las vacunas contra la hepatitis B, afortunadamente en la región de las Américas, se colocan en todos los niños, ya prácticamente en todos los países. Sin embargo, la vacuna que se coloca a partir del nacimiento, todavía hay algunos países de la región que no la están aplicando. Venezuela está incorporada a ese programa. Y por supuesto, viene la vacuna contra la hepatitis A, que vemos que están incorporados varios países, algunos con una dosis, otros con las 2 dosis, pero Venezuela lamentablemente no ha sido incorporada, tan necesario que es esto para nuestros niños venezolanos. Los tipos de vacunas, tenemos la vacuna contra la hepatitis B, que está dada por ingeniería genética con técnicas de ARN recombinante que muestran el antígeno de superficie S. Y tenemos también el virus inactivado, que es la vacuna contra la hepatitis A, que es la que llega a Venezuela y la que hemos tenido. Hay algunas vacunas de hepatitis de virus A, de virus vivo, atenuados. Sin embargo, en Venezuela todavía no las hemos usado, no hemos tenido experiencia con ellas. Las que llegan a Venezuela son virus inactivados. Aquí tenemos algunas muestras de cuáles son las vacunas que se están colocando en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. El sector público ha venido cambiando de vacunas permanentemente. La última vacuna que estamos usando, que tengo entendido en el ministerio, es una vacuna que viene manufacturada en la India, que realmente son vacunas muy seguras, están preclasificadas por la Organización Mundial de la Salud y protegen más del 95%. Esto es importante recalcarlo. También las vacunas de hepatitis B pueden venir en combinación o vienen solas, o como todos sabemos, vienen en combinación con la pentavalente, que forma parte del Programa Nacional de Vacunaciones, el Programa Integrado de Inmunizaciones, y también puede venir combinada con la hexavalente, o puede venir combinada una fórmula que no todos conocen, que es una fórmula que es hepatitis A y hepatitis B. La vacuna de hepatitis B, recordemos que hoy en día prácticamente tiene indicación universal. La persona que no haya sido vacunada de niño o de joven debe poder beneficiarse con la vacuna de hepatitis B, en particular las personas de alto riesgo. Hepatitis A es una vacuna también, como dije antes, con una presentación prellenada y no prellenada sin diluente. Esta vacuna está solamente en el sector privado actualmente, no ha sido incorporada en el ministerio, por el Ministerio para el Programa Integrado de Inmunizaciones. Todavía incluye 2 dosis con un intervalo mínimo de 6 meses a partir del año de edad. Muy segura, se puede usar y se usa también en epidemias y post-exposición, y en los adultos también está indicada. La diferencia está en que la dosis de los niños es de 0,5 cc, mientras que los adultos es de 1 cc. Repito, son vacunas muy seguras y protegen más del 95%. Los países con baja endemicidad pueden considerar a vacunar contra la hepatitis A. Los adultos de alto riesgo también pueden incluirse dentro de la vacuna contra la hepatitis A. Y en Venezuela hay una gran discusión con respecto a quiénes podemos vacunar. Nuestra recomendación es a todos los niños a partir del año de edad y a los adultos que consideremos de alto riesgo o que no hayan padecido la enfermedad previamente. Aquí tenemos los 2 sitios donde se indica la vacuna. El único comentario es que en los niños se indica menores de 2 años, por regla general, en el tercio del muslo externo, y en los adultos en la región deltoidea. Hoy en día, les recuerdo, no se utiliza la región glútea porque se ha demostrado que la inmunogenicidad disminuye cuando se aplica en esa región, más allá de las complicaciones propias de poder irritar el paquete vasculonervioso ciático. La efectividad de la vacuna, aquí les dejo esta lámina, pueden revisarla con cuidado, pero sí es importante saber que la vacuna contra la hepatitis B tiene una efectividad de 95 a 98%, bueno, mejor imposible. Y la hepatitis A, bueno, 99%. Realmente son vacunas muy efectivas. Producen no solamente la protección individual, sino la protección de grupo. El impacto de estas vacunas han disminuido de manera importantísima la carga de enfermedad por hepatitis B y la cronicidad, que ya vimos que es gigantesca en el mundo, y hay que hacer algo y hay una estrategia mundial para ello. Y segundo, aquí tenemos un ejemplo que me gusta mucho, que es la aplicación de la vacuna de hepatitis A en Argentina, un país que sufría muchísimo de casos de hepatitis fulminante, el cual requerían trasplante con un gran costo por parte del Estado.
Y entonces, a partir del año 2005, incluyeron esta vacuna de hepatitis A en todos los niños, una dosis. Y fíjense qué importante, como cayeron todos los casos y prácticamente se han anulado los casos de hepatitis A fulminante y ya no se hacen prácticamente trasplantes en ese país. Fue un programa extremadamente exitoso. En cuanto a la cobertura en Venezuela, aquí vemos que la cobertura contra hepatitis B, que es la única que está incluida, estamos hablando, considerando como ícono de la vacunación, las 3 dosis en los menores de 1 año, han alcanzado la vacunación ha alcanzado hasta un 80-84%, lamentablemente no llegamos todavía al 90%, y si consideramos que todo recién nacido debería beneficiarse, especialmente en las zonas de alto riesgo de esta vacuna, tampoco esa vacuna ha podido llegar a esos sitios. Nuestra Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura sabemos que indica desde hace muchos años la vacuna antihepatitis A para el recién nacido los primeros 5 días, preferiblemente al nacer, luego a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses puede estar incluida dentro de la pentavalente, que es lo habitual, y la hepatitis A partir del año de edad, de los 12 meses, y te recomendamos en este momento 2 dosis con una diferencia de al menos 6 meses o 1 año después. En caso de grandes brotes epidémicos, podemos recomendar la hepatitis A partir de los 6 meses de edad. La vacuna de hepatitis B, aquí estamos viendo en el esquema de los adolescentes, es una vacuna de rescate. ¿Qué significa vacuna de rescate? Que se la debo aplicar a cualquier niño que sepamos que no se la ha colocado anteriormente y puede ser colocada con toda confianza. En la inmunización pasiva, que no hemos hablado de ella, solamente la dejo como un comentario, es importante utilizarla en caso de hepatitis aguda, tanto la B como la A, que la tenemos presente, aunque es de difícil adquisición. Conclusión. Podemos hablar entonces que primero, Venezuela es un país definitivamente endemo-epidémico de intermedia alta para la hepatitis A. Esto nos hace pensar que podemos vacunar no solamente a los niños, que es nuestra obligación, sino también a los adultos en cuanto podamos, que sepamos que no sufren la enfermedad. La endemicidad intermedia para hepatitis B y para hepatitis C. Se han presentado epidemias de hepatitis A en los últimos 7 años, pero no se han publicado en el boletín. Esperemos que este boletín vuelva a ser publicado para que podamos tener información al día y podamos hablar con mayor propiedad. Las vacunas contra hepatitis B dentro del esquema nacional y la tendencia aparentemente es a disminuir los casos, no tenemos las estadísticas seguras, y las vacunas contra la hepatitis A han demostrado ser muy seguras y efectivas y están indicadas en Venezuela por ser un país de endemia intermedia, aunque lamentablemente no está incluida en el país. Así que no me queda más que primero agradecerle una vez más a SOS Telemedicina por esta oportunidad y esperamos las preguntas para poder responder junto a este extraordinario plan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Realmente reconozco que hiciste un enorme esfuerzo por presentarnos esta información que recoge la situación epidemiológica de la hepatitis viral en el país y en el mundo entero. Bueno, las informaciones que tenemos es que los felicitan a los 3 por su extraordinaria conferencia. A mí también me lo parece así. Felicitaciones. Y Cristina Bacalao hace 3 preguntas. Una de ellas, Alejandro, es dirigida a ti, o puede ser dirigida a ti. ¿Crees tú que hay un nuevo brote de hepatitis? Y en caso de que esto ocurra, ¿de qué manera pudiéramos proteger a la comunidad? ¿Y hay vacunas para adultos? ¿Y qué tiempo protegen estas vacunas? Bueno, buena pregunta. La primera es que definitivamente la enfermedad de las hepatitis virales, todas, los tipos conocidos, son endemoepidémicas, es decir, se producen brotes a cada rato en el país y tenemos un ejemplo de mucha preocupación que esperemos que sea definitivamente confirmado porque lo conocimos para el año 2018-2019 donde hubo un brote muy importante de escala, especialmente en las grandes ciudades del país fue donde es más notorio. Definitivamente la vacunación es el medio más efectivo para prevenir todos los problemas de la hepatitis. Tenemos la hepatitis A y la hepatitis B. En el caso de ambas vacunas tenemos las dosis para adultos y para niños y están indicadas en ambos grupos.
Prácticamente yo te diría que adulto que no se haya vacunado contra la hepatitis B es una vacuna universal, debería aplicársela a todo el mundo en la medida de sus posibilidades. En el caso de la hepatitis A, siempre hay que interrogar si la persona ha sufrido la enfermedad, no vale la pena aplicársela. Pero si es una persona de alto riesgo y tiene grandes dudas, una posibilidad sería entonces ponerle la vacuna ciega o mandarle a hacerle los títulos para saber si los marcadores virales, para ver si la padeció o no la padeció. El otro punto que me preguntaste era con respecto a la duración de las vacunas. Bueno, afortunadamente estas vacunas no solamente son súper efectivas como vimos, sino que además han demostrado que una vez que tú recibes el curso completo, 3 dosis para la hepatitis B, que son 4 y muchas veces en los niños porque reciben la del nacimiento, y 3 más, o 2 dosis en el caso de la hepatitis A, esa vacuna ha demostrado que tiene una duración de más de 20 años y se estima que para toda la vida. Por lo tanto, una vez vacunado, tú debes estar protegido para toda la vida. Una duda, y la dejo aquí al panel, es que, por ejemplo, en las personas que están en altísimo riesgo para hepatitis B, laboratoristas, gente que está con pacientes permanentemente en contacto con sangre, secreciones, podría pensar ponerse un refuerzo de la hepatitis B a los 20 años, una vacuna que está verdaderamente asequible en el país y que podría garantizar. Sin embargo, oficialmente se sabe que con 3 dosis de hepatitis B es para toda la vida la protección. Ahí la dejo para Juan Félix y la doctora, que siempre nos aclaren eso. Juan Félix, hay una pregunta aquí para ti. ¿O quieres responder? Comentar el... vas a comentar la misma pregunta. Adelante. No, rapidito. No, Es que en el hospital de niños hay una alta rotación de personal en el JM de Los Ríos. Entonces la Comisión de Infecciones del Servicio de Infectología evalúa cada cierto tiempo el nuevo personal de camareras, obreros, empleados, porque esos son empresas que cada trimestre están rotando su personal. Y no solamente eso, sino que nosotros recibimos rotaciones de estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, estudiantes de enfermería. O sea, nosotros somos una edificación en la cual está una gente rotando durante el año, todo el año. Entonces, hay una pesquisa permanente y sobre todo para hepatitis B. Por supuesto que el esquema de inmunizaciones en el trabajador de la salud debería cumplirse en su totalidad, pero como la hepatitis B es 600 veces más frecuente que la que viene atrás, entonces debo señalar eso, pues que la hepatitis B es perseguida, pesquisada y manejada con vacunas. También hay que tomar en cuenta que de ese 5% que no responde en la primera dosis, se puede repetir el esquema de vacunación las 3 dosis de hepatitis B. Y de eso responde el 50%. Si ahí no responde, no va a responder. Hay pacientes no respondedores que no van a responder a la vacuna en un bajo porcentaje, pero eso existe. Pero quedan protegidos, ¿no, doctora? Bueno, el sistema inmunológico siempre tiene memoria, pero esos que no responden, no. ¿Y en ellos cuál es el riesgo futuro de ellos? Bueno, no respondieron a la vacuna, tienen que cuidarse. Hay un punto, que a lo mejor ustedes también pueden responder, que nos preguntan por aquí. Que bueno, que es muy común ir a los restaurantes, ahí se utilizan diversos personal que prepara las comidas y tal. Si tuviéramos que recomendarle algo a las autoridades sanitarias para controlar ese punto, que a su vez disminuiría la posibilidad de hepatitis, ¿cuáles serían las recomendaciones de ustedes? Empieza Juan Félix. Yo creo que la palabra es vigilancia. Vigilancia. Creo que la pregunta es más para el profesor que para mí, pero la palabra que resume lo que debe pasar y lo que debe evitarse que pase, que es la exposición en los restaurantes, sean buenos o medianos o populares o de alta clase, es vigilancia, un control sanitario estricto en el cocinero, en el alimento, en el agua que se usa, etcétera, y por supuesto un personal vacunado. Eso, la vacuna es muy importante, porque esos que son ahora niños van a ser los trabajadores del futuro de los restaurantes o de lo que sea, y tienen que estar vacunados, incluso de hepatitis A. Tienen que estar vacunados.
sabemos que la calidad de agua de aquí de este país no es buena. Entonces, la manera de proteger es con la vacuna. Sí, Y por supuesto, además de las medidas sanitarias, pero la recomendación definitivamente es que los manipuladores de alimentos, por ser potencialmente una fuente de infección para muchos, para brotes, deberían estar vacunados. Y eso es una indicación que prácticamente todos los organismos internacionales y las autoridades sanitarias hacen. Sabemos que a veces hay limitaciones porque la vacuna no está dentro del programa. Sin embargo, la recomendación oficial es que sí, y que si el que tenga un restaurante o tenga un expendio de alimentos masivo, debería asegurarse de que sus empleados estén realmente protegidos, y es una de las medidas más importantes para evitar brotes, especialmente en sitios de alimentos públicos. Hay una, perdón, ahora se ha puesto muy de moda una cosa que llaman la calle del hambre, y lo veo en poblaciones, diferentes poblaciones, inclusive pequeñas y muy grandes. La calle del hambre me da miedo, y yo quisiera que los muchachos que hacen todo su emprendimiento con la mejor intención del mundo tengan, por supuesto, las medidas necesarias para que el que va a la calle del hambre haga su ingesta de alimentos, que es bastante económica, pero lo haga con tranquilidad. Yo justamente iba a hacer la pregunta en ese sentido. Han proliferado los puestos de comida ambulante y uno piensa de dónde sacan el agua estas personas que venden comida ambulante y dónde hacen sus necesidades. Entonces, una recomendación ahora para la comunidad que utiliza estos servicios de comida rápida. ¿Qué le podemos recomendar a ellos? La primera de todas es, indudablemente, cuando usted va para un expendio de alimentos ambulantes, usted no debe comer comida cruda. Es la primera gran recomendación. Como dice, huyale a lo verde, porque eso requiere mucha agua y realmente es excepcional que ellos mantengan ese nivel de higiene. Por lo tanto, que coma la comida bien cocida, bien preparada, ¿okay? Y el riesgo disminuye de manera muy importante. Y por supuesto, váyase usted vacunado. Eso ha ocurrido varias veces con amigos de uno inclusive, que recuerdo que íbamos a la famosa isla de Margarita, creo que era de Margarita, y nos comimos esa sabrosa ostras, y lamentablemente aquellos que no estaban vacunados fueron los que formaban parte de las estadísticas y caían en las hepatitis A. Y la hepatitis A en el adulto, todos sabemos lo grave que es. Entonces, hay que recordar que por eso es que, a pesar de que la mayoría de las personas han sufrido la enfermedad de pequeño o de niños, queda un pequeño grupo y esas personas de alto riesgo deben estar muy bien protegidas. Bueno, el consumo de los jugos, por ejemplo, no sabemos de dónde el agua para preparar esos jugos, esas bebidas, entonces es preferible no consumir. El amigo Luis Echezuría, que debería estar aquí con nosotros, nos hace una pregunta. ¿Creen ustedes que en el recurso del tiempo hay un momento en el cual hay mayor cantidad de hepatitis que en otro? Él lo atribuye que probablemente sí, debido a las vacaciones estudiantiles, las playas, los campos, etcétera, en la cual tienen que llevar alimentos preparados o los preparan allí, y tal vez la situación higiénica no sea la más adecuada en esos casos. ¿Qué creen ustedes? No, definitivamente. Gracias, Luis. Un saludo aquí. Definitivamente sabemos que los brotes ocurren justamente cuando tenemos grandes salidas, los campamentos, la salida de los muchachos en vacaciones. Ahí indudablemente aumentan las actividades por fuera de casa y por lo tanto aumenta el riesgo de comer fuera de casa y aumenta el riesgo de fuentes grandes de infección. Entonces, la recomendación nuevamente es, si va a comer en la calle, por favor evite comer crudo, comida bien cocinada. Como dice la profesora, trate de tomar el agua que sea agua industrializada, que venga preparada con un pote que usted le garantice eso. Y por último, indudablemente, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese. Sí. Un saludo para don Luis, porque para mí es un honor tenerlo allí de asistente. Don Luis, anoche lo vi hablando del mono. Hoy está usted oyéndonos hablando de hepatitis. Siempre recuerdo que usted comenta que su tesis de grado para la titularidad en la UCB fue justamente una investigación de ensaladas en restaurantes en diferentes zonas de la ciudad. Todos estaban contaminados. De manera que el hombre es un experto en lo que a transmisión de enfermedades de vía fecal oral,
Don Luis, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Por aquí hay una pregunta para ti, Juan Félix. ¿Será que tenemos estadísticas de hepatitis fulminante aquí en el país? El último ¿En caso... Latinoamérica? No. Las estadísticas en nuestro país son particularmente difíciles de conseguir. Sin embargo, en el hospital de niños, yo cuando el doctor Velázquez me pidió que preparara algo de hepatitis fulminante, fui al hospital de niños a ver qué teníamos de hepatitis fulminante. Y el último caso de hepatitis fulminante fue hace como 2 o 3 meses cuando la doctora Lourdes Morillo me informó que había ingresado un niño con hepatitis fulminante por sobreingesta de antipirético. Creo que era acetaminofén. La sobredosificación del producto generó una hepatitis fulminante, lamentablemente con éxitos letales. Pero de estadísticas no. Es cierto que a pesar de que no es el 1%, pero nadie quiere estar en ese 1% de caer en la hepatitis fulminante por virus A. Y los infectólogos reportaban hace 1 año de que en Caracas se estaba viendo una denuncia de muchos casos de hepatitis fulminante, que se prendieran las alarmas, y las alarmas tenían que prenderse haciendo la vigilancia. Bueno, no estamos haciendo vigilancia, nadie está vigilando, y a lo mejor nosotros, que nos toca también en las consultas privadas enseñar a mamá y a papá que los niños que coman en la calle tienen que comerse lo que se prepara en casa, no salir a comer en la calle. Perdónenme los expendedores, porque tienen todo el derecho a su emprendimiento, pero tienen que tener más controles. Y nuestros hijos deben llevar, no solamente en la lonchera, pero que cuando salgas a la calle, lo que te comas es lo que te llevas de la casa. Y lo de las bebidas es muy interesante, que lo comentó la doctora Carmen Ester, porque yo soy un amante de los papelones con limón, yo soy un amante de las cocadas, yo soy un amante de las chichas, pero Dios mío, o sea, también hay que tener todas las precauciones del mundo. Muchas gracias, Juan Félix, y a los expositores. La verdad es que, en resumen de esta parte, las medidas de higiene a la hora de preparar los alimentos y el gol de oro que es la vacunación es importante para controlar estas epidemias que pudieran presentarse, o esta enfermedad que pudiera ser muy suave en cuanto a su sintomatología, pero también pudiera ser muy grave visto al futuro. Y en ese sentido, Carmen Ester, estas 5 tipos de hepatitis que tú nombraste tienen sintomatología diferente. ¿Cómo los podemos diagnosticar unos con otros? ¿De qué manera podemos hacer el diagnóstico para diferenciar unas de ellas? Las que son más floridas desde el punto de vista sintomático son la hepatitis A, la hepatitis G y la hepatitis B. Puede ser también, a veces la hepatitis B puede pasar desapercibida, porque cuando hay pacientes que son inmunotolerantes y no manifiestan absolutamente nada, ni siquiera cuando contrajeron el virus. Se detecta en los pacientes con riesgo, hemato-oncológicos, por ejemplo, por los controles que les hacen con las amilotransferasas, que se ven elevadas y se hacen la pesquisa, pues, y el descarte de la hepatitis. La hepatitis C casi nunca da manifestaciones. Casi nunca. Es muy raro una hepatitis C que se pesque en fase aguda histérica. Muy raro, muy raro. Los pacientes presentan esa elevación de aminotransferasa y a partir de ahí, con los antecedentes epidemiológicos, se va haciendo pues la detección de la serología viral. Muy bien. ¿Alguna cosa que agregar, profesor Félix? No, completa su comentario. Muy bien. ¿Y tiene tratamiento? Las hepatitis que pasan a la cronicidad tienen tratamiento. La hepatitis A es más que todo sintomático, al igual que la E. El tratamiento de la hepatitis B en pediatría ha evolucionado. Se ha visto que realmente el tratamiento más efectivo en cuanto a seroconversión es con el interferón. Sin embargo, responden menos del 50% de los pacientes. Pero es el único tratamiento que produce seroconversión hacia el anticuerpo del antígeno de superficie.
Hay otros antivirales que se han desarrollado, pero han producido mutantes y resistencia al tratamiento. El último que ha sido aprobado es el tenofovir, aparentemente con buena respuesta. Está aprobado en los niños con HIV en menores de 12 años, pero todavía para hepatitis B no está aprobado sino para mayores de 12 años. Pero aparentemente tiene buena respuesta. La hepatitis C, con los nuevos antivirales directos, la respuesta en los pacientes que yo he tratado ha sido del 100%. Es muy buena, se cura. Con los nuevos tratamientos se cura. Entonces tenemos que hacer una campaña para la adquisición de esos medicamentos, ya que en Venezuela no se consiguen. Nosotros los tratamos por una donación que se hizo a través de una fundación para la hepatitis C, y ahora mismo el ministerio trajo un tratamiento pero para los pacientes renales que tienen hepatitis C que pueda ser tratado. Pero los otros pacientes hemato-oncológicos no están incluidos en ese programa y hay que hacer que se incluyan, porque se cura. La estrategia mundial contra las hepatitis, que está incluida inclusive dentro de los objetivos del milenio. Venezuela ha suscrito ese compromiso. Invitamos, pues, una vez más, primero a todo el personal de salud a que esté vacunado. Es lo más importante, eso es una de las cosas básicas. Pero que garanticemos que en nuestro centro de salud se ofrezca, haya la disponibilidad 24 horas y se ofrezca de manera continua y oportuna las vacunas. En el caso, recordemos que la hepatitis B, tal cual nos dice la doctora, lamentablemente es difícil, un grupo grande es difícil el tratamiento. Y lamentablemente en la edad pediátrica tiende a ser mayor número de complicaciones, cronicidad y muerte. Por lo tanto, la vacunación temprana, el recién nacido, que ignoremos si la madre ha sido vacunada y el estado de su antígeno, entonces debemos vacunar a los niños en los primeros 24 o 48 horas y, por supuesto, comenzar su esquema de 2, 4 y 6 años. En el caso de la hepatitis A es una ventaja muy importante, ya varios epidemiólogos hemos avanzado hacia el ministerio a tratar de incorporar esta vacuna, no hemos tenido la respuesta positiva, pero hay todos los argumentos positivos para que esta vacuna sea también incluida dentro del programa ampliado de inmunizaciones, tal cual otras vacunas que lamentablemente tampoco están incluidas, y más bien al revés, vacunas que han salido. Así que la idea es tener el tratamiento oportuno, tener la pesquisa oportuna y, por supuesto, ofrecer la prevención, que la tenemos disponible. Carmen Estel, hablaste de tratamiento de las hepatitis en líneas generales y las hepatitis crónicas tienen tratamiento. Eso que nombré de los antivirales directos en la hepatitis C y el felinterferón o el interferón pegilado y el tenofovir es para los que evolucionan hacia la cronicidad. Esos son tratamientos para hepatitis. Rafael, ¿qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos de esta enfermedad? Primero, que papá y mamá sepan que nosotros en el ambulatorio, en el hospital, en la consulta privada, siempre estamos pendientes de los controles periódicos de los muchachos. Papá y mamá deben llevar a sus hijos al control periódico porque allí el niño es pesado, es tallado, se le interrogan, por supuesto, sobre prevención de enfermedades comunes y quizás de las partes finales de la consulta es la vacunación, de manera que cada vez que papá y mamá lleven a su niño al médico, lleven su cartulina de vacunación para actualizarla. La actualización, por supuesto, incluye la vacunación contra la hepatitis. Eso es fundamental. Y dentro de la conversación en torno a prevención, las enfermedades que son de transmisión fecal oral, como la hepatitis, deben ser conversadas. Eso nos lleva mucho tiempo, pero una consulta buena pediátrica se lleva unos cuantos minutos y entre esos minutos está el conversar sobre prevención de infecciones transmitidas por la vía fecal oral. Se ha estudiado la posibilidad del tratamiento de la hepatitis fulminante que habló con Félix, y se ha propuesto trasplante hepático en los casos muy severos
Es que ¿Cuál es tu realmente opinión? Igual se lo voy a la opinión de Juan Félix. ya una hepatitis fulminante ya es severa. De entrada es severa. Y esperar a que evolucione con falla multisistémica ya no va, ni siquiera el trasplante va a funcionar. Entonces, de inicio se van haciendo las pruebas, sacar adelante una hepatitis fulminante con tratamiento solamente es bastante difícil. De verdad que es difícil para mantener al paciente. Por eso es que van al trasplante y es como que la única opción. Y será caso precoz, ¿no? Claro. Trasplante al muchacho antes de que venga la falla multiorgánica, porque si no, no va a valer la pena, no, se va a perder todo el esfuerzo. Una cosa que te dijiste en los pacientes, en los recién nacidos, de madres que actualmente se pone la vacuna contra hepatitis B de rutina, pero tú señalaste que en algún caso se pone vacuna más inmunoglobulina. ¿En qué casos? En los hijos de madre con hepatitis B. O sea, la madre conocida que tiene portadora de una hepatitis B crónica y ese recién nacido tiene que recibir en las primeras horas de nacido las dos, la inmunoglobulina hiperinmune y la vacuna en diferentes sitios de punción. Bueno, probablemente nos están oyendo o viendo grupos de trabajo sobre lactancia materna. Y hemos hablado de lactancia materna y esta infección. ¿Tú podrías puntualizar exactamente de lactancia materna? La lactancia materna no está contraindicada en hijos de madre con hepatitis C ni con hepatitis B. La contraindicación es hijos de madre con HIV coinfectadas con hepatitis C. Pero es por el HIV, no es por la hepatitis C. Muy bien. Ya estamos llegando al final de la reunión que estaba prevista para 1h30 de trabajo. De manera que yo les voy a dar un par de minutos a cada uno de ustedes para que hagan sus conclusiones. Vamos a empezar por aquí, por el lado izquierdo. Bueno, primero de todo, muy agradecido a Somos Telemedicina por dar la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante, una enfermedad endemopidémica, van a ocurrir brotes durante muchos años. Hay varias hepatitis que están dentro de los tipos, pero afortunadamente dos de ellas, ¿verdad?, son las que pueden ser vacunoprevenibles. Entonces, recordarle a la gente que dentro de las estrategias más importantes está la vacunación, está la pesquisa o la búsqueda de los casos, confirmar los casos sospechosos y, por supuesto, contar con los medicamentos para el tratamiento de las infecciones crónicas, que como vimos hay un número muy importante y Venezuela también los incluye, y en este momento por lo menos no contamos con esos medicamentos. Entonces, yo creo que esa es la estrategia global y es integral. Yo pediría incluir primero la vacuna contra la hepatitis A dentro del esquema nacional del gobierno. Segundo, la adquisición de los tratamientos para la hepatitis crónica, porque por lo menos la hepatitis C se cura, y así hacemos una intervención en el desarrollo de estos pacientes de cirrosis a largo plazo. Aún se dice que en la edad pediátrica la cirrosis por hepatitis C es poco frecuente, eso es verdad, pero lo hemos visto. Y ya un paciente con cirrosis con hepatitis C ya es por lo menos un motivo para que sea tratado. Y bueno, yo pediría eso básicamente y muchísimas gracias por la invitación. También doy las gracias a SOS Telemedicina por la invitación. Cuando las mamás van a consulta en el hospital de niños, siempre llevan su cartulina de vacunas. Y hemos observado que aproximadamente entre el 49 y el 50% de esas mamás a quienes le pedimos la cartulina de vacuna, encontramos con que las inmunizaciones tienen esquemas incompletos. Oigan, más o menos un 50% de las mamás que llevan a sus niños a consulta, por cualquier motivo,
pero que afortunadamente el pediatra o el residente o el estudiante siempre pide el cartoncito de las vacunas y se consigue con que entre los diagnósticos que uno pone es esquema incompleto de vacuna. Entonces, quiero insistir sobre eso de manera que tanto la institución debe proveer el insumo para que en el momento en que se pueda se coloque la vacuna al paciente. Hablar mucho de las indicaciones de vacuna y hablar muchísimo más de qué otras cosas no impiden la vacunación, porque por cualquier estornudo, por cualquier fiebrecita, ya suspenden la vacunación. Ahí es donde yo me quiero detener, de manera que la vacunación no debe tener ningún obstáculo para que hoy día, a las alturas de este tiempo, haya un 50% de niños con esquemas incompletos de vacuna. Y entre ellas, por supuesto, las hepatitis. Y las hepatitis A, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en que los esquemas de inmunizaciones del Estado venezolano deben revisarse, actualizarse y ampliarse. Bien, estamos llegando al final y queremos agradecer a todos los que se conectaron y a los que podrán ver en diferido este programa. A ustedes, los artistas en el día de hoy, Alejandro Rísquez, Esther López, Feli García, por haber compartido sus conocimientos con los que se conectaron con nosotros. A los miembros del equipo de SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, Nancy Urbina, Sandra Spinetti. Igualmente, ustedes saben que este es un programa que es un convenio entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, que coordina el profesor Héctor Arretedera. Y antes de dar la palabra al doctor Héctor Arretedera para que despida la sesión, queremos recordar no solamente las medidas higiénicas que aquí se establecieron en esta conversación, sino además mantener las medidas de protección recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio con la COVID-19 que no se ha terminado. Entre otros, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de mascarillas, la protección ocular y las medidas higiénicas al toser y estornudar. Así como apoyar y promover e insistir en la importancia de la vacunación masiva como máxima medida preventiva. Dejo pues en el uso de la palabra al doctor Héctor Arretedera, director de la Coordinación de Tecnología e Información de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y director del programa SOS Telemedicina, para que despida la sesión. Adelante, Héctor. Bueno, como todos los viernes me lleno de felicidad de verlos a ustedes compartiendo conocimiento experto, compartiendo universidad, compartiendo academia, con temas muy, muy relevantes y ojalá, como siempre decimos, sean escuchados por muchos, sobre todo los que tienen que tomar decisiones en el área de la salud tan desasistida en nuestro país. Doctor Jesús Velázquez, en realidad orgullosísimo de esta actividad que usted coordina y feliz porque ayer estuvo de cumpleaños, antes de ayer, y lo seguiremos celebrando por todas estas cosas buenas que nos regala. Un fuerte abrazo para todos los pediatras y a todos los universitarios y al país en general. Un fuerte abrazo.